no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Queridos hermanos, en su nombre debemos tener una buena reunión, y eso depende de nosotros. De la manera que miramos a Cristo somos iluminados, si lo miramos como autor y consumador de nuestra fe, y nos afirmamos en esa palabra, veremos que el Señor es exactamente aquel que hace milagros, que nos dio fe, que recibirá nuestra fe y que recompensará el uso de esta fe. Estudiaré con usted hoy en este culto el Salmo 36. Empieza en el versículo 5 hasta el versículo 8. Y en todos estos versículos tenemos buenas palabras del Señor Dios. El Señor Jesús y el Señor Dios siempre hablaba en el superlativo. Es lo que les enseñaré hoy. Y en el versículo 8, que es donde empezaremos, voy a leerles el mensaje, que dice lo siguiente: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú les darás de beber del torrente de tus delicias. Las traducciones, cada traductor interpretó de una forma esta palabra. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Es la palabra. Nosotros tenemos que colocar en nuestro corazón que Dios nos destinó a nosotros a que nos saciemos de toda la grosura, de la plenitud. Es mucha cosa que existe en su casa. La casa de Dios no está vacía. La casa de Dios tiene todo lo que necesitamos. Y ya nos fue concedida esa bendición. Y uno de los secretos para tener éxito en la vida espiritual es descubrir lo que nos pertenece, reivindicarlo para apropiarse. No quedarse apenas admirando. Cuando aquel ciego pedía misericordia a Jesús, él le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Pedir misericordia era muy poco. Ten misericordia de mí. Pero le dijo que recobre la vista, que vea. Jesús le dijo: ve. Así que si Él nos está diciendo que debemos saciarnos de la grosura, de la plenitud de su casa, es porque es algo muy grande. ¿Qué le falta en su vida? Empiece a orar: Jesús, necesito esto. Muchos hermanos dieron testimonio de que después que aprendieron a pedirle su casa propia a Dios, la recibieron pese a que no tenían condiciones. Nunca diga: no puedo, no sé cómo, porque Él dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el que no tiene recursos, yo conseguiré. Dios me va a honrar, porque si Dios honró a otras personas, ¿por qué no se le honraría a usted? Entonces Él decretó que nos saciaríamos de la grosura y plenitud de su casa. Y aquí en el final del versículo dice: y tú les darás de beber del torrente de tus delicias. Cuando usted decide: me saciaré de la grosura, de la plenitud, de todas las cosas que existen en la casa de Dios, el propio Señor hará que usted beba. Él le dará de beber del torrente de sus delicias, las que existen en su casa. En otras palabras, Dios no les niega ningún bien a los que lo aman. Él no le impedirá a usted de realizarse, al contrario, Él le dará a usted de beber de los torrentes, del torrente de tus delicias, de lo que a Dios le parece precioso, importante. Él mismo le dará de beber. Pero primero hay que tener esta parte. Y hermano, quiero un secreto. El diablo le ha usado para que tropiece y usted ha estado muy mal últimamente. Debe pedirle perdón a Dios y también recibir ese perdón. Y no necesita esperar. Cuando haga de corazón esta oración,
Dios, pequé, caí, me equivoqué, pero no quiero seguir así. Te pido que me perdones totalmente y pídale perdón a quien debe pedírselo. Acepte su perdón en el acto y empiece a creer. Ahora me llenaré, voy a disfrutar, tendré en mi vida todo, la grosura y la plenitud de Dios. Y al tener, estará disfrutando de este propósito. El propio Dios le dará de beber. Usted tendrá momentos con Dios donde se va a reír porque ni le va a pedir y Él le dará de beber. Del torrente, de ese río, de delicias, de buenas cosas que ni me imagino cuáles son, pero que Dios las ha preparado y es algo muy grande para todo aquel que confía en Él. Es esto que debemos guardar. Ahora versículo 9. ¿Por qué contigo? ¿Por qué hará eso? Porque contigo está el manantial de la vida. Hablemos sobre esto ahora. En Jesús, no sin Él, no en lo que tiene. Todo está en el Señor Jesús. O sea, uno lo tiene pero está en Él, no lo tiene por sí o por un compartimiento. Contigo está el manantial de la vida. Y la Biblia cita mucho sobre este manantial y espero desarrollar este tema con ustedes porque, como Dios dijo en Jeremías, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13. En el libro de Salmos, vaya hacia adelante, Jeremías, tenemos Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, capítulo 2. Con el Señor está el manantial de la vida. Aquí en el versículo 13 de Jeremías 2, son mencionadas dos maldades que su pueblo ha cometido. Maldades para con sí mismos y para con Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son, Señor? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Vamos a entender esto. El pueblo de Dios hizo dos males. Se lo hicieron a sí mismos y también a nuestro Dios. Frustraron el plan de Dios en su vida. Ellos frustraron su plan. Le impidieron a Dios que lo cumpliera y se hicieron mal a sí mismos porque no disfrutaron de lo que Dios hubiera hecho. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron al Señor la fuente de agua de aguas vivas. No debían haberle dejado, y sí debían haberle permitido que el Señor Dios les hiciera beber de ese torrente de delicias. Fueron iluminados, bebieron un poco, probaron del agua, pero enseguida, en vez de seguir bebiendo, ¿qué hicieron? Dejaron ese manantial y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían el agua. Dos equívocos. En vez de seguir bebiendo, hicieron la cisterna y lo que consiguieron se perdió, se evaporó. Dios no les pudo dar más y perdieron lo que tenían. Eso significa que la vida espiritual debe ser practicada diariamente. Leyendo la Biblia, sin la palabra no conseguirá nada, y al mismo tiempo hicieron dos cosas. No siguieron bebiendo del manantial y cavaron esas cisternas que no retuvieron el agua. ¿Qué dice Dios? Claro que tenemos que acordarnos de lo que nos fue dado,
pero sin dejar de buscarlo en la Biblia, en la palabra y en la oración. Y si usted va a orar rápido, ni ore. Apenas mencione, Dios, protégeme. La oración es algo serio. Cuando quiera resolver su problema, lo resuelve. Señor, voy a entrar en tu presencia ahora para confesarte esto, esto, esto y esto. Y te pido ahora tu perdón, Señor. Te pido ahora la cura. Te pido ahora la solución. Y basta que crea. Hay gente que no se perdona por algo malo que cometió. Está bien, hizo algo malo, sí. El diablo lo usó para hacer algo malo, sí. Confiese y reciba el perdón. Porque el diablo ahora le hará sentir remordimiento cada día para que viva mal. Arréglese con Dios y si tiene que pedirle perdón a alguien, pídale. Y después cambie en el nombre de Jesús y pase a ser aquella persona que Dios quiere que sea. Pero en vez de estar bebiendo del manantial, ¿qué hace la persona? Ella deja de beber, cava una cisterna rota y esa cisterna no retiene el agua. Regresamos a Salmos porque quiero terminar esta parte. Más adelante hablaré sobre esta agua viva. ¿Por qué contigo está el manantial de la vida? Ya entendimos. En tu luz veremos la luz. Miren qué revelación fantástica tenemos. Cuando Dios nos enseña la palabra, cuando nosotros entendemos esa revelación, nosotros, ¿qué debemos hacer? Apropiarnos de aquella revelación, de la luz que Dios nos dio, y creer en ella, porque en esa luz nosotros veremos la luz. La persona que no hace eso, entiende como nosotros lo que Dios nos está diciendo, pero apenas eso. Ella vio lo que Dios le reveló, se puso feliz, me gustó. Pastor, usted fue muy usado por Dios. El mensaje me habló al corazón y para por ahí. Tenemos que, en la luz de Dios, meditar, guardarla en nuestro corazón, orar sobre ella, pensar, estudiarla bien hasta que quede claro. Así nosotros veremos la dirección que Dios nos está dando. Aquella revelación no es apenas una revelación, y sí un mundo de revelaciones que Dios quiere mostrarnos. En tu luz veremos la luz. Dios nos da la luz. Nos la da a todos. Todos están aquí en la iglesia o viéndonos en cualquier lugar. ¿Está entendiendo? Pero la mayoría no tendrá esa dirección. ¿Por qué? Porque se contentará con la luz. No medita, no examina, no escuadriña. Tenemos que ser en la vida espiritual como el minero. Debemos cavar el terreno, arrojar agua, cernir, hasta encontrar las piedras preciosas, algún mineral precioso. O en caso contrario, pasaremos toda la vida sin entender. Yo no entiendo nada. Otro dice, yo no consigo encontrar esa piedra preciosa, pero tiene que cavar y eso cuesta trabajo. Debe hacer un hueco enorme, arrojar agua, cernir todo eso, hacer lo mismo todo el tiempo, pero así es que uno se enriquece en la vida. Aquel que quiere abrir un huequito y encontrarlo, rápidamente nos enriquece. Así que en la luz de Dios, en lo que usted entiende que Dios le habla, vaya a fondo, medite. Porque en esta luz usted verá la luz, tendrá la dirección y Dios cumplirá su palabra. Hermano, la Biblia dice en el Salmo 100, es la tercera vez que digo la misma palabra, servid a Jehová con alegría. Usted no dijo, sí dije, usted aún no se perdonó. Está duro, tiene que confesar, tener fe para confesarle a Dios y cambiar lo que sea necesario, para después de pedirle perdón, pueda creer en el perdón. Cuando crea, su comunión es restaurada
En la luz usted ve la luz. Él es el manantial de aguas vivas, no lo deje, no retenga en la cisterna, hermano. Apropiese de lo que Dios le dijo, pero siga bebiendo, porque Él quiere hacer en usted una completa transformación. Amén, Jesús. Vamos ahora a la novela de la vida real. Empecé desde joven porque cuando era pequeña mis padres me llevaban a esos lugares donde invocan a espíritus. Yo conocí a Cristina desde hace mucho tiempo, unos 12 años, y pude acompañar prácticamente todo, ¿sí? Y yo siempre intenté conversar con ella sobre los beneficios que tendría si por lo menos diera una oportunidad de un día conocer la palabra. En realidad llevé algún tiempo. Durante varios años tuve contacto con esos espíritus y esas personas, hasta que en 98 más o menos, después de algunos años, mi actual marido, me dijo que debería largar todo eso, porque si no, no podía seguir siendo mi novio. Fue cuando pude notar que algo malo estaba pasando, ¿sí? Cristina fumaba mucho, bebía demasiado, así que tenía algo muy compulsivo. Pasé a tener depresión, tenía miedo de morir, sentía dificultad en todo lo que hacía, no podía concentrarme en lo que hacía. Y todo eso me ponía extremadamente triste. Esa cuestión espiritual también hizo con que perdiera el senso de las cosas, perdiera el senso sobre su trabajo, dinero, todo. Así que todo que iba haciendo era un fracaso total. Era desobediencia encima de desobediencia. Cuando yo estaba trabajando en un polo petroquímico de Camaçari, Cristina conoció a una empresaria, propietaria de uno de los comercios de Salvador. Ella empezó a envolverse con esa persona comercialmente. Empezó a envolverse tanto que llegó a ser algo muy grave. Hizo que casi entremos realmente en quiebra, a un caos total. Cristina firmó un buen pedido con esa empresa y esa empresa no cumplió con su parte. Les hicimos la entrega de todos los materiales, pero ellos no nos pagaron un valor muy alto, por el cual fuimos forzados a darles vacaciones colectivas a todos los empleados. Todos los empleados estuvimos durante mucho tiempo parados dentro de la empresa, y cuando miraba el semblante de mi jefe, de Hailton, y lo veía desesperado, y su esposa también se veía mal, ¿no? Hubo un tiempo que no teníamos nada, absolutamente nada para comer. Me sentía más triste y oprimida, derrotada, fracasada, frente a mi familia, frente a mis empleados. Fue ahí que Dios empezó a actuar, ¿sí?, en su vida. Pasé frente a la Iglesia de la Gracia y vi los horarios y los cultos que habían ese día. Eso me llamó la atención, y ese día el pastor César Barreto, que es nuestro pastor, predicó la palabra de San Lucas, capítulo 18, desde el 1 al 8, que habla sobre el juez injusto. Y yo estaba pasando por la misma situación que esa viuda, pero la palabra de Dios dice que debemos creer. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él día y noche? Y era eso lo que hacía. Creí en esa palabra y salí confiada. Por eso Dios empezó a exaltarme, a levantarnos, a resurgir, principalmente a mí en la parte espiritual. Hemos sentido que toda la vergüenza que pasamos, toda la derrota que había entrado en nuestras vidas, hemos superado, ¿sí? Hoy nuestras deudas que teníamos fueron pagas. Hoy soy una persona que busca a Dios, que hace la obra de Dios. Le glorifico por haberme escogido. Hoy profesionalmente estoy satisfecha porque nuestros trabajos han sido bien aceptados.
Incluso cuando buscamos a nuestros clientes, la presencia de Dios llega adelante, porque Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Jesús! La cuestión espiritual es muy importante, hermanos. Aquel que me está viendo ahora y está buscando ayuda de otras maneras, a no ser del Señor Dios, creyendo que esos espíritus también son de Dios. Solo es de Dios lo que está escrito en la Santa Biblia, y ella condena cualquier contacto con cualquier otra entidad espiritual. Solo hay un Dios verdadero, y Él es el que tiene contacto personal con nosotros, a través de su palabra. Aquel que está usando cualquier otro tipo de artificio, cualquier otro tipo de intermediario, los espíritus no son intermediarios y sí engañadores que le llevarán a la derrota total. ¿Cuál es la solución, doctor? Es aceptar a Jesús, tomar una decisión, aceptar el manantial de aguas vivas, aceptar aquel que prometió, garantizó que todo lo que pidáis al Padre en su nombre, Él lo hará, el Señor Jesús. Y usted lo acepta cuando cree en la Biblia. Usted puede estar en la mejor iglesia, en nuestra iglesia, hablemos de la nuestra, y si no cree en la palabra de Jesús, no será bendecido. Es en la luz que tiene que creer para ser un hijo de la luz, y así entonces poder recibir las cosas que la luz tiene para usted, las inspiraciones, las revelaciones. Su potencial se estanca, se detiene cuando no cree en la revelación que Dios le da. En tu luz veremos la luz, y es en el Señor Jesús que está el manantial de la vida. Y Él dice en el versículo 8 del Salmo 36, que usted tiene que ser completamente saciado de la grosura que hay en su casa. Él no quiere que usted tenga escasez y sí que se sacie, no con escasez, y sí con la abundancia de la plenitud que hay en su casa. Y si usted se esfuerza para saciarse, creyendo, abriendo su boca, pidiendo, buscando, hace que se cumpla en su vida, el propio Dios hará que usted beba del torrente de sus delicias. Esto es muy importante, hermanos. Yo he dicho que Dios actúa completamente. Él no quiere nada a medias y sí completas. Estamos pasando por la vida. Nuestra vida aquí es corta, nuestro pasaje aquí en el mundo. Algunos ya vinieron y se murieron, pero esta es nuestra hora. Y si esperamos después, podrá ser muy tarde. Hoy es el día de que usted tome esa decisión. Si es la cuarta o quinta hora, si pecó, Dios, pequé. Pero te pido ahora, Señor, el verdadero perdón, porque haré lo que tú me dices. Confiese, crea, reciba el perdón, porque es ahí que será bendecido. Es en la luz que usted recibe la bendición por completo, y Dios quiere darle esa bendición en el nombre de Jesús. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, ¿qué dice la Biblia sobre la gran tribulación? ¿La iglesia pasará por ella o no? Mire, la Biblia dice y algunas personas interpretan, pero no tengo derecho de decir que está equivocado y el otro dice lo correcto. Hay quien cree que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Hay quien cree que ella será rescatada en medio de la gran tribulación, y hay quien cree que pasará por la gran tribulación. Yo no tengo opinión clara. Yo pienso que si es antes, gloria a Dios porque no veremos la tribulación. Si es durante, gloria a Dios porque fuimos libres de una parte de la tribulación. Y si la pasamos, gloria a Dios porque nos dará fuerza para poder pasarla. La verdad no sé, pero los que entienden o dicen que entienden se contradicen porque cada uno piensa diferente. Pero que ella vendrá, vendrá y será muy fuerte. Si es antes, gloria a Dios, porque fuimos libres. Durante, fuimos libres de alguna parte. Y si pasamos por ella,
Gloria a Dios. Con Jesús pasamos por cualquier situación. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno, digamos que representa la tribulación, y paseaban en medio del fuego porque el cuarto hombre estaba con ellos. Con el cuarto hombre pasamos la vida sin conocer esas cosas malas que existen aquí, esos problemas. Tenemos que estar con el cuarto hombre, que es nuestro Dios. Vamos a la segunda pregunta. Doctor, aquel que no conocía a Jesús y se divorció, pero hoy anda en el camino de Dios y quiere casarse, ¿está correcto o errado? Yo creo que es correcto por lo siguiente, a menos que pueda reconstruir su matrimonio. En el Antiguo Testamento decía que José dejó a María y Juan dejó a Marta. José conoció a Silvia y Juan a Berenice. Después se convirtieron y José quiso regresar con María y Juan con Marta y no podían. Era prohibido, porque habían tenido hijos, familia y demás. Decían que eso abominaba al Señor. Lo que pasó antes de conocer a Jesús fue cometido en la ignorancia. Si hubo separación y no se pueden reconciliar, entonces creo que puede casarse. Como Pablo dijo, mejor es casarse que estarse quemando. Dios no lo hizo de esta manera. Necesitamos tener a nuestra pareja a nuestro lado. Pero hay personas que tienen otro entendimiento. Por ejemplo, yo conozco a un hombre que es un gran empresario en una gran ciudad del interior. Ya prediqué en su casa para más de 6,000 personas. ¿Qué casa es esa, doctor? Prediqué dentro de su casa. El campo de fútbol estaba lleno en la plaza, es algo grande su trabajo allí. Este hombre se casó y pasó algunos días casado con ella. Y siguió su vida, simpático, rico y otras cosas más. Pero después de 23 años se convirtió. ¿Qué hizo? Ella lo estaba esperando y él fue a buscarla. Creo que pasó 23 años esperándolo. Él estuvo aquí en la iglesia y contó. Quienes de esa ciudad conocen muy bien a Ronaldo Araujo. Esa es su historia. Hoy él es feliz y aún siendo empresario, él y ella andan por el país enseñando seminarios sobre matrimonio. Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero si puede casarse y construir una familia, me parece correcto. Bueno, vamos ahora a abrir el corazón. Actualmente paso por un momento muy delicado en mi matrimonio. Cada día que pasa, mi marido está más frío y distante. Creo que eso sucede por una joven que conocimos en la iglesia, que es más joven que él. Al principio no era en contra que los dos fuesen amigos, pero después noté que los dos se miraban mucho. Como si eso fuera poco, también ya los vi a los dos conversando a solas. Doctor, estoy muy angustiada con todo esto. ¿Qué hago? Creo que tiene que orar, hermana, porque esas cosas existen. Hay personas que no conocen el límite de una amistad y así pecan, lamentablemente. Y suceden esas cosas. Tal vez usted esté correcta o no. Converse en serio con él, en serio de verdad, sin agresión, porque algunos van a conversar en serio y se agreden. Abra su corazón y resuelva su situación. Y el que está pasando por lo mismo, de ese tipo de tentación, huya. Dios me dio uno de estos días. Me dormí casi a la 1 de la madrugada. 3:13 de la madrugada me desperté y vi el reloj. Y me vino a la cabeza una historia completa y pensé, ya sé, fue difícil levantarme. Fui a la sala, a las 4 terminé de escribir una canción, hablando exactamente sobre eso, o sea, esa armadilla del enemigo. No tengo las palabras en la cabeza para decirle todo lo que escribí, pero hay personas cayendo en ella. Me acuerdo que dice, pregúntele a Sansón si valió la pena. Pregúntele a David. Fueron 3 que mencioné, porque está en la Santa Biblia. David escribió el Salmo 51 cuando pecó. Hermano, huya de todo eso. Cualquier otro pecado que usted cometa está fuera de su cuerpo. Aquel que se prostituye, adultera, peca contra su propio cuerpo, queda una mancha, una suciedad que no debía quedar.
Y no puedo decir que él es un adúltero en este caso, pero lo bueno sería conversar con él. Yo como pastor ya oía tanta gente contando ese tipo de casos, pero ninguno de ellos fue feliz después. La conciencia pesa. Y mire, debe ser joven esa muchacha por lo visto, pero un día tendrá 60, 70 años y aunque sea alguien buena. Y si va a aconsejar a una nieta que pasa por la misma tentación, ¿qué ejemplo le dará? Cuando diga, no puedes, nieta, pensará, pero tú lo hiciste. Por eso es mejor no pecar. Es tan bueno respetar a la gente, mirarle a los ojos, conversar, sin ninguna contaminación maliciosa. Y si viene a la mente, está atado, no quiero saber sobre eso. Yo soy de Jesús. No se ensucie las manos, así siempre puede levantarlas alabando a Dios. Manos que no tienen nada que les condene. Así que si es un caso como este, merece oración. Acuérdese dónde cayó, dónde permitió que entrase ese mal, porque usted podía haber orado y cuidado. No lo sé, Dios le va a orientar. Una conversación franca, sin agresión, resuelve todo, y así abrirá los ojos, porque cuando la pasión entra, ¿qué es la pasión? Un sentimiento faccioso que sobrepone la razón y el buen senso. Uno no ve nada, no ve que tiene hijos, hijas, amigos, amigas, familiares, un nombre que cuidar, un ejemplo para dar, una vida que será destruida porque se está aprovechando, pero por la edad puede morirse antes o si no, no resultar, no puede prosperar una relación así. Ella se casará, tendrá hijos, tendrá esa mancha. ¿No habría sido mejor amarlo en el corazón? O sea, desearle lo mejor a ella, hacer lo correcto, en vez de involucrarse. El que sufre esa tentación huye ahora y lamentablemente, si Dios nos mostrara todo, veríamos tantas cosas malas aquí y allá que no debían existir. Deberían existir apenas cosas buenas. La paz de Dios. Amén, Jesús. El corazón limpio. Es que soy más fuerte, soy más hombre, soy más mujer. Mentira, somos iguales. Simplemente está siendo más bobo, permitiendo que el enemigo actúe. La Biblia dice que debemos beber de nuestra propia cisterna, ¿sí? Es en ella que Dios lo realizará a usted. Largue eso, largue. Ya vi grandes hombres de Dios. Ve al rey David, por ejemplo, pregúntele si valió la pena involucrarse con Betsabé. Quedó una mancha en su carácter. Dios le dijo a David, he hallado a David un varón conforme a mi corazón. Pero este hombre, según el corazón de Dios, se escapó, se equivocó. Déjeme orar por ustedes ahora. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, entro en tu presencia. Porque hay mucha gente por todo este mundo que necesita tu ayuda, de una mayor actuación de tu poder. Y Dios, estoy seguro que esa palabra que prediqué, con palabras diferentes aquí hoy, fueron 4 o 5 veces que hablé sobre la persona que pecó y que ahora, oh Dios, está pecando en todo momento, porque no recibe el perdón. No se levanta y no hace lo que tú le estás ordenando. Ella no está bebiendo continuamente del torrente, oh Dios, del torrente de tus delicias, de tu palabra, del agua que tienes para darles. Dios, al contrario, está cavando una cisterna rota, donde, Padre querido, la revelación se junta a otras cosas y no se retiene, y ella sigue oprimida. Tú dices, Señor, en tu palabra, que fue para la libertad que tú nos escogiste. Por eso ayuda a esta persona ahora a comer, Padre, de la grosura de tu casa, Señor. A comer toda la grosura, Padre. Oh, porque así tú harás que ella beba del torrente de tus delicias. Yo oro ahora por aquel que está enfermo, por el que está enfrentando, Dios, un tratamiento de salud penoso, difícil. Por el que está, Padre, en una situación financiera desagradable. Por aquel que está, Padre, con un problema mental, que ve bultos, que ve, Dios,
monstruos que tienen miedo porque no va a conseguir vencer las luchas del cotidiano y que mañana, oh Dios, será un caos tremendo. Padre, dale fe a este corazón, ayuda a esta persona a ver tu verdad, Señor, y así pueda comer completamente, Señor, de tu grosura. Oh, Dios mío, voy a usar el poder que tú me has dado para bendecir a esta persona. En el nombre de Jesús, yo deshago todo poder maligno. Yo prohíbo que el enemigo toque en esta vida y te digo, diablo, se acabó. Sal de la vida de esta persona, sal con tu mal, porque yo la bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y usted diga, amén. No volveré